Bueno, vamos a empezar con el Ateneo Dr. Jorge Ortiz, en honor a nuestro maestro. El tema de hoy es esofagitis cáustica y sus complicaciones. Lo van a dar las doctoras Sabrina Guerra, Marisol Rivera y Claudia Marco. Buenos días. Vamos a presentar el primer caso clínico. El primer paciente es un varón nacido térmico con peso adecuado para la edad gestacional, con vacunas completas para la edad, desarrollo neuromadurativo acorde, y en ese entonces tenía 2 años y 7 meses. Estuvo internado en enero del 2015 en un hospital periférico por ingestión de soda cáustica líquida. Posterior a la ingesta presenta 2 episodios de vómitos. En el hospital periférico le realiza una radiografía de tórax en forma normal y le solicitan laboratorios, los más llamativos, la leucocitosis de 24.300, que la bibliografía indica que la leucocitosis, como la hemólisis y el consumo de plaquetas, son factores de complicación. El resto de los laboratorios solicitados se encuentran dentro de parámetros normales. El hospital periférico realiza la interconsulta telefónica con psicología de nuestro hospital, quienes indican suspender la vía oral, el corticoide endovenoso y un protector gástrico, ranitidina 5 miligramos kilo de hierro. La interconsulta con nuestro servicio se realizó de forma tardía, por lo que no se pudo realizar la endoscopía. Es por eso que hacemos hincapié en la importancia de una interconsulta oportuna, porque es importante realizar la endoscopía dentro de las primeras 12 a 24 horas post ingesta del cáustico. Esto para no realizar la endoscopía antes de las 12 horas y no subestimar las lesiones esofágicas, o después de las 24 horas puede traer consecuencias como la perforación. Bueno, se fue progresando la vía oral del paciente, llegando a dieta blanda y fría con buena tolerancia, y el paciente se externado del hospital periférico con turnos para seguimiento y control por nuestro servicio y toxicología, y con un turno para realizar una seriada esófago gastroduodenal con corticoide vía oral y con inhibidores de la bomba de protones, con omeprazol a 2 miligramos kilo de litro. Cuando acude el control, el paciente presentaba cuadros de vómitos, disfagia, predominio de sólidos, descenso de peso, aproximadamente bajo 1 kilo, y en el esofagograma podemos ver buen pasaje del contraste con disminución de la luz en tercio inferior del esófago y dilatación proximal. Se programa la endoscopía, donde se observa disminución concéntrica del calibre esofágico con restos de fibrina, que no se puede progresar con el endoscopio de 7 milímetros, pero sí con el de 5 milímetros, y se observa la disminución del calibre de aproximadamente 1 centímetro de longitud. El paciente queda con una sonda nasogástrica para alimentación y para que sirva como motor para evitar que se progrese aún más en la estenosis del estómago. El estómago y el bulbo estaban de características normales. Acá tenemos las imágenes endoscópicas, donde observamos la disminución concéntrica de la luz esofágica con los restos de fibrina. Se fue haciendo el seguimiento del paciente con varias endoscopías, dentro de las cuales se realizó una dilatación en el mes de marzo. La dilatación se llevó a cabo con guías de Savary y se llegó hasta 12 milímetros. En abril se realiza una nueva endoscopía
donde se ve disminución del calibre, pero es franqueable con el endoscopio de 9 milímetros. Con esta endoscopía se decide progresar la alimentación del paciente, se progresa a alimentos sólidos en trozos pequeños, ya que hasta antes de este estudio el paciente venía alimentándose con alimentos semiprocesados. Durante el seguimiento el paciente estuvo asintomático con buena tolerancia al progreso de la dieta, y la última endoscopía, que fue en octubre del 2015, no se evidenciaban lesiones de la mucosa a nivel endoscópico. Se sigue estudiando el paciente, se programa una impedanciometría, pH impedanciometría, para empezar a estudiar la motilidad esofágica, que este estudio es normal, la pH-metría es normal, presenta 28 episodios de reflujo gastroesofágico ácidos, el de mayor duración de 4 minutos, 6 episodios débilmente ácidos y el índice de reflujo de 1.7, que están dentro de parámetros normales. La manometría esofágica, que está dentro de parámetros normales, podemos observar la relajación completa del esfínter esofágico inferior con presiones adecuadas. A nivel del cuerpo esofágico, las ondas de peristaltismo propulsivas con amplitudes normal, una onda de amplitud normal de 85 milímetros de mercurio. El gatileo del esfínter esofágico superior y las ondas propulsivas del cuerpo esofágico. Se vio un área mayor a 10 centímetros, por encima de 10 centímetros de la unión esofágica, algunas ondas de amplitud disminuida que podrían coincidir con el tejido fibroso por el cáustico, pero que no repercutió en el estado general del paciente. Acá podemos ver la parte nutricional, que por todo lo que pasó el paciente no repercutió en el peso. El paciente progresó adecuadamente, mantuvo percentilos en 75-50 de peso. Durante el seguimiento por los consultorios siempre estuvo asintomático, con una alimentación variada, con buen progreso de peso y talla, con una evolución favorable. Hola, buenos días, soy Sabrina Guerra y voy a presentar el segundo caso clínico. Paciente masculino, ingresó el año pasado, el 1 de noviembre del 2018, en ese momento tenía 2 años y 11 meses. Fue derivado a un hospital periférico por un cuadro de 17 horas de evolución por ingesta de cáustico alcalino, un desengrasante, con posterior sintomatología con cialorrea, edemas y lesiones de la mucosa oral. Por lo cual se realiza la videoendoscopía digestiva alta, que informaba una mucosa con mucho edema, eritema, exudados blanquecinos y úlceras superficiales en toda la circunferencia, en toda su longitud, con mayor compromiso en lo que es tercio superior e inferior, y estómago a nivel del fundus, mucosa por eritema y exudados blanquecinos, a nivel de la unión esofagogástrica, y en la curvatura menor se observa una úlcera necrótica profunda de bordes granulares de aproximadamente 2 centímetros. Acá tenemos las imágenes en la parte superior, las lesiones a nivel del esófago, los exudados blanquecinos, el edema, el eritema, y a nivel inferior vemos en la parte izquierda la úlcera inferior. Paciente con la clasificación de esofagititis cáustica, una clasificación de Stargardt 2B, que después vamos a ampliar sobre el tema, y presentaba el diagnóstico de gastropatía cáustica y úlcera del estómago. El paciente pasó a unidad de cuidados intensivos, ventilado, tuvo 11 días, ayunado obviamente, con antibióticos y corticoides intravenosos y
y con inhibidores de bomba de protón también endovenosos. 20 días post-ingesta del cáustico se realiza un esofagograma donde se observa un trayecto estenótico uniforme que afecta toda la longitud del órgano. Posteriormente se realiza una endoscopía 22 días posteriores a la ingesta, donde se observa cartílago aristenoide con intenso eritema y erosiones. El paciente presentaba un patrón inflamatorio muy intenso desde el tercio superior hasta 23 centímetros de la arcada dentaria superior, con pérdida del patrón vascular, la mucosa muy friable, congestiva en forma circunferencial, a partir de los 18 centímetros se observa la disminución del calibre que imposibilita el pasaje del líquido. Se dejó una sonda nasogástrica como tutor del lumen, y para alimentación del paciente. Bueno, acá vemos las imágenes con la intensa actividad inflamatoria que tenía en ese control de la endoscopía. Y dado este patrón inflamatorio tan intenso, el riesgo obviamente de complicaciones como la perforación, 3 meses posteriores se realiza un nuevo control endoscópico donde a partir de los 13 centímetros de la arcada dentaria superior se evidencia estenosis que no permite el paso del endoscopio y se constata por radioscopía un trayecto filiforme de 2 centímetros en tercio medio. En conjunto con el servicio de cirugía, bueno, se decide comenzar con la terapéutica para la dilatación esofágica. Al paciente se le realizan dilataciones esofágicas complejas, en total 8 dilataciones periódicas cada 2 o 3 semanas, donde vemos una respuesta inicial a la terapéutica ya con una regular respuesta, digamos, hacia las últimas dilataciones. Acá vemos imágenes, primero a la derecha la imagen endoscópica y a la izquierda el control radioscópico que estuvimos haciendo en el quirófano, donde vemos disminución de la luz del órgano, con el control radioscópico donde se ve una estenosis compleja en varios sectores de toda la longitud, a predominio de la unión esofagogástrica, donde vemos también un trayecto filiforme, arrozariado, con, obviamente, como se ve en el control radioscópico, con disminución de la luz del órgano. El paciente entonces tiene una estenosis compleja refractaria, que esta era la idea del Ateneo, presentar un paciente con una buena evolución y un paciente que no respondió a la terapéutica con la estimulación. El paciente actualmente se encuentra en plan de definición en cuanto al tratamiento quirúrgico, gastrostomía versus yeyectomía para alimentación, según la técnica quirúrgica elegida. Se encuentra también en seguimiento por psicología y por nutrición. El paciente está siendo alimentado con sonda nasogástrica con una fórmula de continuación y se encuentra en condiciones quirúrgicas. Y ahora mi compañera va a hacer una actualización sobre el tema. Buen día. Mi nombre es Claudia Marrugo y vamos a hacer una actualización sobre la estenosis cáustica, que es la complicación más frecuente de la ingesta de cáustica. Bueno, la estenosis es la disminución de la luz esofágica que está producida por una sustancia cáustica, sea un álcali con un pH mayor a 12 o un ácido con un pH menor a 12. La estenosis esofágica, como les decía, es la complicación tardía más común de la ingesta de cáusticos y va a depender de la estadificación inicial según la clasificación de Sargar. En este caso, las lesiones a partir de grado 2B tienen una incidencia de estenosis de un 70% y grado 3 en adelante 100%. Normalmente las estenosis se desarrollan a las 8 semanas de haber ingerido el cáustico, pero en el 80% de los pacientes, pero esto puede ocurrir desde las 3 semanas hasta un año posterior a la ingesta de cáustico.
En cuanto a la presentación clínica de los pacientes, usualmente se presentan con disfagia asólido, la cual es intermitente y progresiva, regurgitación, aspiración, dolor torácico, pérdida de peso y dolor abdominal. En cuanto al diagnóstico de la estenosis cáustica, inicialmente el interrogatorio con los síntomas antes descritos, se realiza un tránsito esofágico varitano, que es el estudio de lesión ante la presencia de disfagia, ya que permite observar las características de la estenosis, así como su extensión. Y la veda se utiliza también para estadificar al paciente y para definir el tratamiento oportuno. Bueno, en cuanto a la veda, sabemos que la clasificación de Sargar, que está vigente desde el año 91, es una clasificación endoscópica que no solamente hace diagnóstico, sino pronóstico de las lesiones. En la imagen A sería el grado 0, en la grado 1, en la B sería grado 2A, que es una lesiones con eritema, edema, grado 2B, perdón, 2A sería esta, la A es la 0, la B es la 1, la C es la 2A, que serían eritema, edema, más úlceras que no son circunferenciales. La grado 2B serían las úlceras circunferenciales, que era lo que les decía anteriormente, que a partir de este grado tienen un 70% de riesgo de estenosis. La E sería una 3A, en la cual hay áreas de necrosis que son focales, y la grado 3B, disculpen, serían áreas de necrosis extensa. En cuanto a la tomografía, a partir del año 2010, también el doctor Riu y sus colaboradores hicieron una clasificación tomográfica, en las cuales ellos definieron unos grados, de grado 1 a grado 4, según el compromiso de la pared del esófago y del estómago. El grado 1 sería sin ningún compromiso, el grado 2 solamente hay edema de la pared, el grado 3 habría edema de la pared más edema de los tejidos blandos subyacentes, y el grado 4 ya hay una mayor extensión de la lesión con perforación. Bueno, en cuanto a la clasificación de la estenosis cáustica, la podemos clasificar en simples y complejas. Las simples serían las menores de 2 centímetros de longitud, normalmente estas son simétricas, concéntricas, la mayoría tiene un diámetro que permite el paso del endoscopio. Y en cuanto a las complejas, son mayores de 2 centímetros, tortuosas, irregulares, arrosariadas, anguladas, con un diámetro que impiden el paso del endoscopio. Y se clasifican posterior a iniciado el tratamiento con la endoscopía en refractarias y recurrentes. Las refractarias son aquellas en las que no se logra alcanzar el diámetro adecuado que permite una adecuada alimentación para la edad después de 5 sesiones de dilatación con intervalos máximos de 4 semanas. Este fue un concepto que fue aprobado por el doctor Kochman en el año 2000. Él había realizado esta definición en adultos, y la ESGAM toma este concepto, pero ellos no consideran el diámetro hasta 14 milímetros, que sería en adultos, sino en pediatría un diámetro adecuado que permite una adecuada alimentación para la edad. Y las recurrentes son aquellas que mejoran, pero luego de 4 semanas o antes de 4 semanas persisten o vuelven a recurrir estas lesiones. En cuanto a la prevención de la estenosis cáustica, tenemos la prevención primaria, obviamente evitar la ingesta de cáusticos, pero tenemos a su vez los corticoides, antibióticos, mitomicina y la sonda nasogástrica. Digamos que al momento de la ingesta de cáustico está recomendado solo en aquellos pacientes que tienen una esofagitis cáustica Sargar 2B, corticoides durante 3 días, metilprednisolona a 1 miligramo metro cuadrado día por 3 días solamente. Los antibióticos solamente están indicados en las complicaciones o en el riesgo de infección, en las perforaciones. La sonda nasogástrica se utiliza para la alimentación oportuna y para que sirva como tutor, y la mitomicina C se ha utilizado en la prevención, sin embargo no se ha demostrado su beneficio en cuanto a la prevención de la estenosis cáustica.
Bueno, en cuanto al tratamiento, tenemos un tratamiento que es variado, comenzando el tratamiento de primera línea con dilataciones, que pueden ser con balones con bujías, inyecciones con corticoides, mitomicina C, colocación de stents, la terapia incisional y la cirugía. Bueno, en cuanto a la dilatación esofágica, el tratamiento de primera línea está indicado iniciar en las 3 semanas posteriores a la lesión, que se debe continuar semanalmente siempre que se avance en el calibre de la dilatación. El retraso en el inicio de las dilataciones puede empeorar la estenosis debido a que hay un aumento en los depósitos de colágeno y fibrosis, prolongando los requerimientos de dilatación como una mayor probabilidad de requerimiento de un reemplazo esofágico. La frecuencia de las dilataciones, digamos que no hay un consenso sobre esto, algunos dicen cada semana, otros dicen cada 2 a 3 semanas, y una vez alcanzado el calibre adecuado para que el chico se alimente, se evalúa según los síntomas, que puede realizarse cada 3 semanas e inclusive hasta cada mes. En cuanto a la esofagitis cáustica, estos van a requerir dilataciones cada 1 o 2 semanas por 3 meses con un promedio mínimo de 12 dilataciones. En cuanto a los pacientes que tendrían un mejor pronóstico para responder a la dilatación esofágica serían aquellos que no tienen estenosis por soda cáustica, en aquellos que la estenosis es menor de 5 centímetros, que está en el tercio superior del esófago y que son más chicos, son menores de 8 años, tienen un mejor pronóstico. Ya hemos hablado, se puede realizar con balón o con bujías. La elección del dilatador va a depender según la experiencia de cada centro. Hay algunos que describen solamente con balón, otros con bujías de Savary. Lo que hay escrito en la literatura es que se prefiere la dilatación con bujías de Savary debido a que permiten, digamos que se usa más en estenosis más largas, que son las que están asociadas a inyectas de cáustico. En cuanto a la dilatación con balón, ejerce una dilatación radial y simultánea en toda la extensión de la estenosis. El catéter puede variar de 4 a 22 milímetros. Normalmente, como muestra la imagen, se pasa el catéter a través de la estenosis, se posiciona el centro del balón a la altura de la estenosis y se va a insuflar el mismo, puede ser con agua o con contraste hidrosoluble, dependiendo si se utiliza la fluoroscopía, y se mantiene una fuerza de 20 a 120 segundos, inclusive hasta 3 minutos. La eliminación de la cintura del balón, como muestra la figura 3, sería el indicador de éxito, y en las estenosis benignas de esófago normalmente responden después de 1 a 3 dilataciones. En cuanto a las bujías de Savary, se prefieren por esto, porque ejercen una fuerza radial y longitudinal desde la parte proximal hasta la parte distal de la estenosis. Pueden utilizarse con o sin guía fluoroscópica, y ellas presentan un alambre guía que se introduce primero, luego se introduce la guía de Savary haciendo una fuerza constante hasta que se siente presión, y posterior a eso también se deja 1 o 2 minutos. Bueno, en cuanto al tamaño de la dilatación, el primer dilatador a utilizar debe tener un diámetro aproximado al diámetro de la estenosis. Normalmente se utiliza la regla de 3, no solamente aceptada para la dilatación con bujía, sino con balón, es decir, no utilizar más de 3 dilatadores consecutivos en una sesión, tomando como primero aquel con diámetro más pequeño que ofrezca una mínima resistencia. La seguridad de la regla de 3 nunca se ha demostrado. Por otra parte, hay solamente 2 estudios recientes que sugieren que más de 3 milímetros de dilatación se podrían usar en la estenosis esofágica benigna, pero no en las estenosis malignas. La ingesta de cáusticos es considerada una estenosis esofágica benigna, pero debido a las complicaciones, digamos, a la estructura de estas estenosis, no se sugiere por el momento no seguir esta regla de 3. En cuanto a las complicaciones de la dilatación esofágica, en la estenosis cáustica, esta va a fluctuar de 0,4 a un 32%, en manos expertas o en centros expertos esta varía de 17 a 4%, y la tasa de perforación en la dilatación con balón puede variar de un 5,8% hasta un 32%.
la tasa de recurrencia de la dilatación esofágica varía de un 30 a 40%, y de estos un 10% no logran la mejoría clínica y siguen siendo refractarios al tratamiento con dilataciones repetidas. Estos tres artículos lo que muestran justamente la efectividad del tratamiento endoscópico con dilataciones con balón en las lesiones grado 2A y 2B, en aquellos chicos con estenosis cáustica. Luego está este artículo Egipto, que lo traje a colación debido a que nosotros utilizamos fluoroscopía, utilizamos rayos cada vez que realizamos las dilataciones, sea con balón o sea con bujías de Savary. Ellos hicieron un estudio en chicos en los cuales llevaban más de 6 meses de seguimiento, y en estos chicos ellos lo que hicieron fue que tomaron biopsias del esófago y notaron que en el 80% de estos pacientes tenían una esofagitis crónica, en el 15% había una infiltración inflamatoria del esófago, y un 4% de los pacientes tenían displasia, o sea que con un promedio de seguimiento de 2 a 3 años, es decir, que posterior a 3 años de tratamiento estos pacientes tendrían displasia. Por eso es necesario, debido a que los pacientes con estenosis cáustica tienen un riesgo aumentado de 1000 a 3000 veces de cáncer de esófago, de realizar una pesquisa de estos pacientes. En cuanto a los corticoides, se han utilizado de forma preventiva, y en el tratamiento normalmente estos se asocian a dilataciones. Se usa el acetato de triamcinolona, 40 miligramos por mililitro, diluidos 1 a 1 con solución salina, y lo que se hace es que se inyectan alicuotas de 0,5 mililitros en los 4 cuadrantes. Se utiliza para las estenosis recurrentes, y su uso combinado muestra un aumento entre los intervalos y disminución de las dilataciones, es decir, que si estos pacientes se venían realizando cada 2 o 3 semanas, se pudo ampliar el intervalo y disminuir el total de dilataciones. Pero se aconseja restringir el uso de corticoides a un máximo de 3 sesiones y considerar un tratamiento alternativo si persiste la estenosis. Estos 3 artículos apoyan el uso de corticoides de forma intralesional, asociado siempre a la dilatación esofágica. En cuanto a la mitomicina C, es un antibiótico que es derivado de la Streptomyces caspitosus. Es un agente antineoplásico, antiproliferativo, que va a reducir la formación de colágeno por los fibroblastos y va a impedir la duplicación celular. Digamos que su uso en forma tópica ha reducido importantemente el número y la frecuencia de las dilataciones. Sin embargo, no existe ningún consenso ni uniformidad acerca del número de aplicaciones, que pueden variar de 1 a 12, y tampoco en cuanto a la concentración a utilizar, que se ha usado de 0,1 hasta 1 miligramos por mililitro, aunque en la mayoría de las publicaciones se describe a 0,4 miligramos por mililitro. Acá tenemos 3 artículos recientes, de los cuales 2 de ellos apoyan el uso de la mitomicina, pero en este primer artículo, ellos lo que hicieron fue utilizaron mitomicina, usaron un grupo control y un grupo en el cual usaron la mitomicina, y ellos no vieron ninguna diferencia significativa en aquellos pacientes que usaron mitomicina y aquellos que no usaron, porque no se disminuyó el intervalo entre las dilataciones ni el número total de dilataciones. Y lo que se recomienda, al igual que con los corticoides, es mantener hasta 3 veces el número de uso de la mitomicina C. Bueno, en los stents tenemos varios stents, los cuales pueden ser autoexpansibles de metal, los autoexpansibles plásticos y los biodegradables, que a su vez pueden ser parcialmente cubiertos, descubiertos o totalmente cubiertos. La FDA por el momento solamente está aprobado en los stents plásticos autoexpansivos. Bueno, la duración óptima del empleo del stent es desconocida, es decir, va a depender de una serie de variables, tales como el tipo de la estenosis, la gravedad de la inflamación, la longitud de ella y el tipo de stent usado.
El principio general es dejar el estén el tiempo suficiente hasta que mejore la estenosis. Y en las estenosis, que son más de 5 centímetros, que normalmente son las estenosis por cáustico o por lesiones isquémicas, se recomienda por un periodo de 8 a 16 semanas. Los estén totalmente cubiertos son los únicos que se pueden extraer después de un largo tiempo, o sea que si dejamos los parcialmente cubiertos o los descubiertos tienen que retirarse. Y los estén biodegradables son los únicos que están indicados a realizar la veda cuando el paciente presenta disfagia. Si no, se espera hasta las 12 semanas que el estén se absorba. En cuanto a las complicaciones, tenemos las complicaciones agudas, que tenemos la perforación, la hemorragia y el dolor torácico, que normalmente se presentan durante la primera semana, que son más infrecuentes, menos del 5% de las complicaciones. Y las complicaciones más tardías tenemos la odinofagia severa, la disfagia recurrente, la migración del estén, la impactación alimentaria, úlceras con sangrado, la hiperplasia del tejido, el reflujo gastroesofágico por la migración hacia el esfínter esofágico inferior y las fístulas. En cuanto a la colocación del estén, los centros que lo han hecho reportan una tasa de éxito de un 60 o un 90% de la colocación, disminuyendo los requerimientos de dilataciones de un 25 o 50%, con una tasa de complicaciones, es decir, la mayor complicación demostrada es la migración del estén, hasta un 30% de los pacientes. Y acá presentamos también en chicos dos estén, uno autoexpansible con nitinol y otro biodegradable, que están descritos en la literatura, que apoyan el uso de los estén en este tipo de pacientes. Ellos lo único que refieren es que los estén son muy largos, o sea, los que están ahora en la actualidad son muy largos, y la edad de los pacientes lo que hace es que al realizar el control, la mayoría de los estén migran hacia el esfínter esofágico inferior, aumentando el reflujo gastroesofágico y por lo tanto la esofagitis, lo cual no ayudaría a mejorar, o digamos que esto empeoraría la tasa de, empeoraría la estenosis esofágica. Bueno, en cuanto a la cirugía, las indicaciones de estas, obviamente en aquellos pacientes en los cuales se les tuvo que realizar una resección esofágica de emergencia al momento del ingreso, en aquellos pacientes que no eran elegibles para realizar dilataciones, es decir, estenosis muy largas, tortuosas de todo el esófago, o si son refractarias o recurrentes. En cuanto a los factores de riesgo para una cirugía, tenemos fallas para dilatar la estenosis en el primer intento, un calibre bajo en la primera dilatación, tamaño medio, o sea, no alcanzar más de 8 milímetros durante el primer mes de dilatación, o no alcanzar más de 9 milímetros después de 3 meses de dilatación. Las estenosis que son más de 3 centímetros, y si hay lesiones no solamente del esófago, sino lesiones hipofaringias con requerimientos de traqueostomía, también tienen indicación de cirugía. Actualmente las técnicas más aceptadas son el reemplazo de colon y el ascenso gástrico, pero no hay ningún consenso sobre la técnica de reemplazo ideal. En las estenosis por cáustico está recomendada o se utiliza más la interposición colónica, debido a que cuando se produce la ingesta de cáustico también se lesiona el estómago, inclusive el duodeno, y esto impediría el uso del esófago por mayor riesgo de desmotilidad y de rechazo del estómago. Acá mostramos algunas imágenes en cuanto a la interposición colónica. La A sería la interposición colónica del colon derecho, la B sería del colon izquierdo, y se puede hacer en la parte de abajo, se puede hacer anterior o posterior según la técnica quirúrgica elegida. Bueno, y acá encontramos también algunos reportes acerca de la cirugía. Ellos lo que han descrito, digamos que han sido pocos estudios en los cuales se ha realizado este tipo de cirugía, al menos en pediatría, y ellos, no hay una técnica, hay interposición colónica derecha o izquierda o gástrica cuando no hay alteraciones a nivel del estómago.
Bueno, en cuanto a la estenosis cáustica en el Hospital Posada, desde el año 2014 hasta el año 2019, nosotros vemos que de todos los pacientes que concurrieron para realizar veda, que fueron aproximadamente 2.300 pacientes, de estos pacientes 130 concurrieron por ingestas de cáusticos. De estos 10 pacientes tenían una estenosis cáustica, o sea el 8% de los pacientes, los cuales 6 pacientes tenían una clasificación de Sargar 2B, un solo paciente tenía una clasificación de Sargar 3A y 3 pacientes ya concurrieron un mes posterior a la ingesta del cáustico con la estenosis. De estos pacientes el 70% había ingerido álcali, un 10% ácido y el 20% eran desconocidos. Fueron 2 de los 3 pacientes que ya vinieron con estenosis, no se sabía cuál había sido el cáustico asociado. La mayoría de los pacientes requirieron mínimo 5 dilataciones. De estos pacientes, 3 pacientes requirieron la colocación de stent, un paciente falleció y 3 pacientes persisten asintomáticos. Los otros 6 pacientes que están en seguimiento y siguen el seguimiento en el servicio con dilataciones o, como en el caso de canales, próximos a una cirugía. Muchas gracias.